verdadera amenaza a las débiles instituciones encargadas de garantizar el desarrollo del proceso electoral, en este caso el INE y, por supuesto, el IEPC. En más de la mitad del territorio jalisciense, en donde los narcos o el crimen organizado está en abierta disputa por el poder político en muchos municipios, el crimen organizado tiene injerencia en las elecciones por varias razones. En primer lugar, hay casos en los que los criminales intimidan candidatos en función a sus propios intereses, generalmente con el propósito de contar con autoridades pasivas que les permitan, entre comillas, trabajar u operar en contra de candidatos o los candidatos con perfiles que no resultan convenientes para ellos. En otros casos, las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como maquinarias electorales que venden su apoyo a alguno de los candidatos o partidos, ya sea con recursos, movilizaciones de votantes o mediante agresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes. Este segundo caso, José Ángel, que implica un involucramiento más hondo del crimen en la vida política, constituye una variante preocupante de un servicio característico de las mafias, la protección en contra de la competencia, que se ofrece lo mismo para negocios y organizaciones gremiales que para candidatos y partidos políticos. Debemos de recordar que a nivel nacional por todas partes aparecen alcaldes, síndicos, regidores, diputados locales y federales, senadores y por supuesto gobernadores relacionados con los cárteles de la droga, el crimen organizado, y Jalisco no es la excepción. En nuestro estado, los cárteles controlan cerca de 80 municipios y tienen bajo su dominio a presidentes municipales, regidores, directores de área, directores de policía, muchos candidatos que operaron con protección en las elecciones pasadas y ya como gobierno ejecutaron órdenes de mafiosos, mismos que financian campañas políticas para obtener el poder y el control de las instituciones municipales que ahora están penetrando en las obras públicas, en el comercio, la seguridad, el turismo, la piratería, el tráfico de enervantes, el robo de combustible, el control de carreteras y, por supuesto, el control de la violencia, dejando muy poco de acción a las autoridades formales municipales que se ven, por supuesto, rebasadas por el espiral criminal. En estas próximas elecciones, queridos televidentes, hay regiones en donde el crimen organizado tratará de imponer a sus candidatos. El horizonte del riesgo es amplísimo. El mapa delictivo de Jalisco refleja con razonable claridad cuáles regiones y municipios están en peligro. En la zona de en la zona alto, los Zetas, por supuesto, en la zona Costa Sur, el cártel Jalisco, en la zona metropolitana, el cártel de Sinaloa, en la zona limítrofe con Michoacán y Guanajuato, los caballeros templarios. Por otra parte, tenemos que señalar que existen al menos tres variables que son tres variables políticas que son importantes de tomarse en cuenta. Por ejemplo, el tamaño del electorado en cada uno de estos municipios. Entre más reducido sea el electorado, mayor será la posibilidad de que la intervención del crimen organizado sea decisiva en el resultado de las elecciones, lo que aumenta la capacidad de negociación de los criminales frente a los candidatos. Además, en electorados pequeños es más viable mantener la disciplina de la base social de la organización criminal y monitorear que la operación electoral se ejecute correctamente, es decir, la intervención de la organización criminal tiende a ser más eficaz. Y díganme si no, en muchos municipios de Jalisco que tienen poca población es donde más incidencia del crimen organizado está. En algunos municipios, José Ángel, tenemos más regidores que policías, lo que representa una gran desventaja. Por otro lado, el punto número 2, la intensidad de la competencia electoral. En elecciones altamente competitivas hay una mayor probabilidad de que cualquier apoyo, incluyendo la intervención del crimen organizado, determine el resultado de la elección.
lo que implica que los candidatos estén dispuestos a ofrecer una recompensa mayor a quienes los apoyen. Por el contrario, cuando hay un partido o un candidato claramente dominante, las organizaciones criminales tienden menor capacidad de negociación, pues su apoyo es menos valioso para el candidato puntero. En estos casos, para las organizaciones criminales es más redituable negociar o intimidar a las autoridades una vez que fueron elegidas que intentar incidir en el resultado de la elección. Y el punto número 3 que se debe tomar en cuenta son las ausencias de otros grupos de interés. Las organizaciones criminales son solo uno de los muchos actores que buscan un trato preferencial del gobierno. Por lo tanto, la capacidad de negociación de los criminales también depende de la medida en que los candidatos puedan obtener apoyos, tanto financiero como logístico, de otras fuentes. En este caso, el crimen organizado ha alcanzado grandes niveles de poder a tal grado que ya se considera un Estado real, una fuerza paralela que ejerce su forma de sometimiento mediante la violencia, José Ángel, y que pinta un escenario caótico en la actualidad. Y lo más desesperanzador es la convivencia, en estas zonas que ha tenido el Ejército y la Marina, que no obstante conocer los nombres y liderazgos mafiosos, de poco ha servido la presencia de estas Fuerzas Armadas. Maestro Partida, el tiempo se nos vino encima, maestro, y la verdad es que yo sí quisiera más bien invitarle, emplazar a que nos lo comente la próxima semana con más detalle, porque también será interesante conocer si se tienen detectados los municipios con mayor presencia del crimen organizado, pero le insisto, el tiempo es el que ahora nos ha comido, y yo quisiera llamar a una segunda charla acerca de este tema. Con todo gusto, José Ángel, y hasta aquí mi comentario. Y lo agradecemos, por supuesto, muy amable. Y también gracias a usted por el favor de su compañía. Quédese en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara.